El 3 es impar. Bueno, vamos a continuar. Factores asociados al retraso en el inicio de tratamiento antirretroviral una vez realizado el diagnóstico de infección VIH. Y presenta David Rial. Hola, buenas tardes a todos. Iba a presentar la autora principal del estudio, pero no ha podido venir y entonces yo soy uno de los colaboradores. Y bueno, voy a presentar yo los resultados de este estudio, que es un estudio retrospectivo y multicéntrico, que lo que trata de analizar, lo que trata de responder es una pregunta muy concreta y es ¿cuánto tardamos en poner tratamiento antirretroviral a nuestros pacientes desde que son diagnosticados en un estudio de vida real? ¿Vale? Es una pregunta concreta y para ello, esto lo hemos llamado tiempo de demora y para ello pues, nos basamos en las recomendaciones habituales que hay en todas las guías, ¿no?, de tratar lo más precozmente posible. ¿Lo estamos haciendo o no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, este esquema representa un poco los tiempos habituales que manejamos basados en esas recomendaciones y hay diferentes tiempos que quiero explicar. El tiempo de demora, el que hemos intentado analizar, es el rojo, que es el tiempo desde que diagnosticamos a nuestros pacientes hasta que le ponemos tratamiento antirretroviral. Habitualmente, ¿no?, más o menos son 14 días lo que las guías pues, van recomendando, ¿no? Más o menos pasan unos 7 días desde que se diagnostica hasta que llega a la primera consulta y otra semana desde que una primera consulta hasta la fecha de inicio del tratamiento. Una fecha muy importante, un intervalo de tiempo muy importante también es cuánto tiempo tardamos en dejar al paciente con una carga viral baja, por debajo de 1000 copias, es decir, que ya no transmita la infección. Y eso más o menos lo conseguimos en un mes y ya pues, dejamos hasta 6 meses hasta que el paciente se queda indetectable, ¿no? Esto es un esquema general de los tiempos que manejamos, ¿eh? No quiero decir que sea así exactamente. Bueno, entonces, como he dicho, realizamos un estudio retrospectivo y multicéntrico en 8 hospitales de diferentes comunidades autónomas y, bueno, pues analizamos diferentes variables que nos permitiesen pues, analizar cuáles se podrían asociar a un tiempo mayor de demora, ¿no? Entonces, estudiamos a más de 800 sujetos que tenían infección entre los años 2015 y 2024, que eran diagnosticados de nuevo, o sea, un diagnóstico de novo. El 77% fueron hombres, estas son las características basales, una mediana de 36 años. Vamos un poco a lo importante, casi el 20% de los pacientes que vimos en este estudio habían presentado SIDA y tenían una mediana basal de CD4 de 329. La mediana de logaritmo de carga viral era de casi 5 logaritmos. Se inició en más del 90% tratamiento con inhibidores de la integrasa, como es esperable, y más de la mitad, 52% de estos pacientes, de los 800, iniciaron o bien con Bictegravir, con Biktarvy, o bien con Dovato, ¿no? Un 52% con Biktarvy y un 48% con Dovato, ¿vale? Un dato importante e interesante ya de este estudio es que solo el 36% de todos estos pacientes iniciaron tratamiento antirretroviral en las primeras 2 semanas después de ser diagnosticados, menos de la mitad, ¿vale? Y aquí vamos a los resultados principales con ese esquema que utilicé anteriormente, pero con los datos reales. Hablamos de medianas, ¿vale? Lo importante, el rojo, es el tiempo de demora, lo que estamos analizando. Tardamos 20 días desde que los diagnosticamos hasta que le ponemos tratamiento antirretroviral, mediana. Y tardamos 12 días y medio desde que lo diagnosticamos hasta que lo vemos en una primera consulta. Hablamos de primera consulta, de una consulta que lo ve un médico prescriptor de VIH, ¿vale? Pues puede ver un médico de atención primaria, pero eso no es una primera consulta, sino una primera consulta con un médico prescriptor de tratamiento antirretroviral. Y luego tardamos un día simplemente de mediana en poner ya el tratamiento antirretroviral. Tardamos 39 días en dejarlos con una carga viral por debajo de 1000 copias, más o menos un mes, lo esperable, y tardamos 6 meses en dejarlos indetectables. Importante entonces, desde que lo diagnosticamos hasta que lo dejamos con una carga viral que ya no transmita la infección, pasa un poquito más de 2 meses, que es un periodo importante porque el paciente puede transmitir la infección, ¿no? 69 días desde que lo diagnosticamos hasta que por fin lo dejamos con una carga viral por debajo de 1000 copias, ¿no? ¿Y qué factores se han asociado a que el tiempo de demora sea mayor? Bueno, pues aquí analizamos varias cosas y, como era esperable, ¿no?, a medida que los pacientes eran diagnosticados más recientemente, en los últimos años, el tiempo de demora era menor. En 2015 tardábamos más que ahora, como era esperable, ¿no? Además,
también se vio que en función de dónde fuesen diagnosticados los pacientes, tardábamos menos en ponerle tratamiento antirretroviral. De tal manera que si se diagnosticaban en atención primaria o en consultas externas de otras especialidades, cuando se diagnostica, por ejemplo, en urología o en ginecología, pues se tardaba más en poner el tratamiento antirretroviral que se diagnosticaba durante un ingreso en el hospital o bien en las urgencias del hospital. También aquellos que tenían SIDA los tratábamos antes y esto nos llamó un poco la atención. Tardábamos, los pacientes que utilizamos Victegravir teníamos un tiempo de demora menor comparado con aquellos que utilizábamos Dovato. Pero, sin embargo, esto ya cuando analizamos cuánto tardábamos, no desde el momento del diagnóstico, sino desde la fecha de la primera consulta hasta poner el tratamiento, no había diferencias entre Victegravir y Dovato. Bueno, hicimos un análisis univariante para ver estos factores que asociaban, pero casi voy a pasar a la última diapositiva, que es la más interesante quizás, que es el análisis multivariante, que es un poco el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que influye en el tiempo de demora es, sobre todo, el año que ha sido diagnosticado el paciente, eso era esperable, el ámbito del diagnóstico, ¿no? ¿Dónde era diagnosticado el paciente? Pues tardábamos más o menos en poner tratamiento. Si era diagnosticado con una enfermedad definitoria de SIDA, también tardábamos menos. Y además, aquellos pacientes que eran diagnosticados con una carga viral más elevada, pues también tardábamos menos en ponerle tratamiento antirretroviral. Estas son las conclusiones, muy breves. Simplemente decir que existe un importante margen de mejora en la reducción del tiempo de demora para iniciar tratamiento antirretroviral y que las variables que se asocian a tardar más en poner tratamiento antirretroviral es el año de diagnóstico, el ámbito del diagnóstico, el presentar SIDA o el presentar una carga viral mayor. Nada más, muchas gracias. Agradecer a todos los hospitales colaboradores. Tenemos una pregunta aquí de Fede Pulido. Muchas gracias. A mí con estos estudios siempre me surge una duda, porque hablas de que estás contando días a partir de la fecha de diagnóstico. ¿Qué consideras la fecha de diagnóstico? Porque a veces es la fecha en la que se ha extraído la analítica, la serología, es la fecha en la que el laboratorio informa de ese resultado, que normalmente pueden ser 24 horas, si no hablamos de un test rápido, pero que hay veces que en según qué entornos tardan algunos días más. Es la fecha en que el médico que lo ha pedido ve esa analítica, a veces en primaria pueden pasar semanas, o es la fecha en la que el médico le comenta al paciente, le informa al paciente que tiene eso. Eso lo hemos visto, desgraciadamente, como en diagnósticos hechos en otras especialidades o incluso en primaria, que a veces eso se demora incluso semanas. Entonces, ¿cuál es la fecha de diagnóstico? La fecha de diagnóstico que hemos considerado en casi todos los hospitales o en todos utilizado el Western blot como confirmación es la fecha en la que se informa como positivo el Western blot. Es lo que se ha considerado. Sí que es cierto que había un grupo menor de pacientes que fueron diagnosticados en la etapa de la primoinfección con Western blot negativo y entonces se utilizaba como fecha de diagnóstico el momento en que se era informada la carga viral positiva, o detectable. Lucio. Buenas tardes. Enhorabuena por el trabajo. Me pilla siempre muy bajo el micrófono. Nosotros hicimos un estudio unicéntrico, muy casero, hace un par de años y vimos que un factor crítico que marcaba la diferencia, y era por saber si lo teníais identificado, el estatus migratorio y la condición de tener una documentación regularizada. No sé si esto lo habéis visto dentro de vuestro estudio. En Madrid puede ser muy crítico a la hora de acceder al sistema y también puede funcionar como cofactor para ver dónde se hace ese primer diagnóstico, porque gente que no tiene tarjeta se lo hace en centros comunitarios y luego les puede costar más o menos acceder. ¿Lo habéis mirado esto, por favor? Hemos mirado simplemente el lugar de procedencia, que no se asociaba a nada, o sea, el lugar de origen, pero no el estatus de oficiales de papeleo y tal. Eso no lo hemos analizado, no tenemos ese dato. Gracias. Pero es interesante, sí, podría influir, claro. Santi Moreno. Hola, David. Enhorabuena por el trabajo, que responde a una pregunta muy pertinente. Creo que todo el mundo, de un modo u otro, estamos preocupados por ese asunto. Y derivo de lo que tú has presentado, que seguramente, porque era un día, ¿no? El tiempo desde que veíamos al muchacho y le vemos al tratamiento, seguimos las recomendaciones de inicio precoz, ¿no? El problema parece ser, por tanto, el tiempo que efectivamente, que independientemente de cuál sea la fecha del diagnóstico, el tiempo desde que conseguimos la consulta para los muchachos en el hospital, ¿no? Y tú en tu conclusión has dicho, hemos identificado los factores, tenemos que actuar.
reflexionado sobre qué podemos hacer nosotros para acortar el tiempo de la cita? O sea, ¿de qué manera? Porque no sirve con que el médico de atención primaria pida la cita para el muchacho. ¿Qué circuito se puede seguir, qué medidas se pueden adoptar para que efectivamente el tiempo ese de cita en la consulta hospitalaria se acorte? Porque está ahí, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que eso es el factor fundamental, ¿no? El año de diagnóstico ha influido mucho, ¿no? O sea, ahora lo hacemos mucho mejor que antes, eso está claro. Y sigue habiendo pues, algún problema con respecto al lugar del diagnóstico. Cuando se diagnostica en el hospital o en urgencias es muy fácil, ¿no? Habitualmente en casi todos los hospitales tenemos además un servicio de alerta que ante una serología positiva enseguida nos notifican a la unidad de VIH y eso es muy fácil. Las cosas son más difíciles cuando se diagnostica en una consulta externa o bien en atención primaria. Bueno, sí, evidentemente pues hay maneras, ¿no? A través de las consultas o de las, de las interconsultas que pueden ser de diferentes modos en función del hospital, que si teléfono o a través de mails, etcétera. Lo cierto y lo lamentable es que muchas veces no somos capaces de mejorar esto. Existen estrategias que yo confío mucho en ellas y es hacer pues una especie de sesiones educacionales dentro de la atención primaria para advertir de que esto es un tema importante y que ante una serología positiva llamar la atención sobre todos los canales posibles que existen y que puedan facilitarse para comunicarse cuanto antes con nosotros, ¿no? Y sobre todo también a través de microbiología, cuando hay comunicación también con el sistema de transacciones de primaria, que directamente nos lo comuniquen a nosotros, aunque no haya sido ni siquiera comunicado al paciente, ¿no? Y nosotros, al menos en nuestro centro, lo hacemos. En cuanto tenemos una serología positiva, pues proactivamente enseguida lo citamos cuanto antes, en función también de cómo esté, ¿no? Pero somos proactivos en ese sentido. Pero bueno, sí, la comunicación con primaria sigue siendo uno de los gaps más importantes para muchas cosas y tenemos que mejorarla, desde luego. Y a lo mejor lo que tú comentabas de los laboratorios sea seguramente la vía, la comunicación directa del laboratorio yo creo que con los especialistas de la consulta. Crear un circuito que lo permita, porque si no, no vamos a evitar, como nos pasa a veces, el médico de atención primaria recibe un resultado positivo que no ve y no ve nunca si el paciente no acude a recoger el resultado. Sí, y hay casos, y todos conocemos, dramáticos en ese sentido, que llegamos tardísimo y eso no puede ocurrir. Tenemos una última pregunta y tenemos que cortar. Breve, vamos por pasados favor. de tiempo. Enhorabuena sí, muy breve. Enhorabuena por el trabajo y por el análisis de esta estrategia o de intentar mejorar. Pero fíjate, yo pongo el foco no en esos días o pocas semanas desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Tienes una cohorte similar a la española, de que tienes la mitad de los enfermos los diagnosticamos tarde, 300 y pico CD4 de mediana. Esos son años desde el diagnóstico, desde la infección hasta el diagnóstico. Yo creo que ese es el tiempo que hay que acortar, donde poner el foco. Está bien que vengan desde el diagnóstico a la consulta y al tratamiento rápidamente, pero tú estás hablando de semanas. Tus enfermos llevan años infectados hasta que se diagnostican. Yo creo que ahí es donde deberíamos de poner el foco. Completamente de acuerdo, ninguna duda, vamos, no lo pongo. No lo digo porque no lo pongáis, sino que yo creo que es una llamada a nuestra sociedad, a nuestro grupo de trabajo o de estudio. En los datos del 2024 seguimos manteniendo unos diagnósticos tardíos alrededor del 50%. Quizás sea donde haya que poner el mayor esfuerzo. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que decir. Muchas gracias, David. Una comunicación muy interesante.